Hola, soy Marta y me he convertido en Spiderman. ¡Que no! ¡Qué broma! Que solamente me he puesto boca abajo en la litera. ¡Hostia! Hoy os voy a hablar sobre literatura, específicamente sobre El Lazarillo de Tormes y Miguel de Cervantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque mañana tengo un examen de lengua, Mari Carmen. ¿Yo qué quieres que te diga? Encima que te intento ayudar. El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una autobiografía fingida en la cual Lázaro cuenta en primera persona la historia de su vida. La novela se presenta bajo forma de una carta, la cual va dirigida a un tal Vuestra Merced. En su relato, Lázaro cuenta la historia de cómo las adversidades de su vida pasada han influido su actual situación de deshonor. Estructuralmente, el Lazarillo de Tormes se compone por un prólogo y 7 tratados o capítulos, los cuales están divididos de la siguiente manera. De los tratados 1 al 3, Lázaro cuenta sus orígenes y el servicio que presta a sus primeros amos. Un ciego en el primer capítulo, un clérigo de Manqueda en el segundo capítulo y un escudero en el tercer capítulo. Con cada nuevo amo aumenta el hambre y las penalidades. De los tratados 4 al 6, la situación de Lázaro mejora aparentemente, pues no mendiga, no pasaba hambre. Sus amigos son un fraile mercenario, que eso ocurre en el capítulo 4, un vendedor de bulas en el capítulo 5 y un capellán en el capítulo 6, para el que trabaja como aguador. ¿Qué es un aguador? Espérate que lo voy a mirar porque no tengo ni puta idea. Estoy enseñando y yo no sé ni de lo que estoy hablando. Vale, una vez que lo hemos sacado de una fuente completamente fiable, he descubierto que un aguador es una persona que recoge y vende agua, así que podemos seguir con esto. Y en el tratado número 7, Lázaro, ya adulto, es pregonero en Toledo y está casado con la criada de un arcipreste. La novela termina con la aceptación implícita por parte de Lázaro de que su mujer y el clérigo son amantes. Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. Lázaro, ve a terapia. O sea, si es que poco se habla de que yo creo que la conversación fue así, o sea. Oye, cariño, que ya he vuelto a hacer la compra. Lázaro, no es lo que parece. Hombre, lo que parece es que te la estás metiendo hasta la campanilla. Hombre, porque es una flauta no parece. Si me dices que estás tocando la flauta, bueno, pero una flauta muy rara, te lo digo ya. Ahora os voy a hablar y os voy a contar sobre El Pícaro y la novela picaresca. Las características que definen a Lázaro son las siguientes. Es hijo de padres sin honra, sus comportamientos están motivados por el hambre y por el deseo de medrar o ascender socialmente, se ve obligado a defenderse en un mundo en el que está solo. A lo largo de la obra experimenta una evolución o aprendizaje que consiste en síntesis en la pérdida de la inocencia. Básicamente es una persona completamente normal actualmente en España. ¡Pedro Sánchez, dimite ya! Todos estos rasgos convierten al personaje en un antihéroe frente al héroe épico. Dotado de cualidades extraordinarias, Lázaro es un perdedor, un ser vencido por las circunstancias y forjado con modelos negativos. Por ello, El Lazarillo de Tormes se considera la primera novela moderna. El Lazarillo de Tormes refleja de forma realista la sociedad y los conflictos de la España de la época.
Dos son los principales aspectos criticados en la novela: la obsesión por la honra y la corrupción del clero. En la obsesión por la honra, la obra denuncia una concepción superficial de la honra, fundada en las apariencias y la limpieza de sangre. Así, el escudero al que sirve Lázaro apenas tiene para comer, pero mantiene los signos extremos de su condición social. Y en la corrupción del clero, con una fuerte carga anticlérica, la novela censura 3 vicios del clero: avaricia, el clérigo de Maqueda, el cepellán, la hipocresía, el vendedor de bulas, y la lujuria, el fraile, la merced y el arcipreste, puesto que la mayoría de los amos de Lázaro son religiosos. Ellos parecen ser los responsables de la corrupción moral. Y tras todo esto, surgieron otros subgéneros narrativos: la novela pastoril, la novela bizantina y las novelas moriscas. La novela pastoril está protagonizada por pastores en el marco de una naturaleza idealizada. En las novelas bizantinas, sus protagonistas, 2 jóvenes enamorados, han de ser y superar diversos obstáculos: viajes, naufragios, cautiverio. Y en las novelas moriscas, también ambientadas en la frontera entre Castilla y el reino nazarí de Granada en el siglo... ¿Qué siglo es este? No sé pronunciar el siglo, así que voy a decir XV. Ofrece una visión idealizada de las relaciones entre moros y cristianos. En el Renacimiento se publicaron también colecciones de novelas cortas, como El pañuelo de Juan de Timoneda, que anticipa las de Cervantes, y María de Zayas. Espera, Bartolo, ¿dónde vas? ¡Que todavía nos queda el Quijote! Sí, todavía nos quedan cosas. ¿Por qué? Bueno, así es literatura. A nadie le importa este tema, pero igualmente te lo meten, o sea que te lo tienes que aprender. El Quijote se publicó en 2 partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. En la primera parte y en la primera salida, el hidalgo manchego Alonso Quijano pierde el juicio por leer demasiados libros de caballería. Decide imitar a los héroes de sus lecturas y convertido en caballero andante y enamorado de la imaginaria Dulcinea, sale en busca de aventuras. Apaleado por unos mercaderes, se ve forzado a regresar. Y aquí, dato curioso que voy a dar yo: Dulcinea sí existe, decir que no era parte de su imaginación, pero Dulcinea era completamente lo contrario a lo que se pensaba que era el Quijote. El Quijote lo describía como una persona guapísima, increíble, pero Dulcinea en realidad era su vecina y era más fea que un hongo en un pie. La segunda salida y en la primera parte, Don Quijote recorre la Mancha con su escudero Sancho Panza. Tras diversas aventuras en las que el caballero deforma la realidad para acomodarla a sus fantasías caballerescas, ve gigantes donde hay molinos, ejércitos en vez de rebaños, ambos retornan maltrechos a la aldea. Y ya en la segunda parte y en la tercera salida, Don Quijote ya no tergiversa la realidad, sino que son los demás quienes tratan de confundirlo para burlarse de él. Vencido por el caballero de la Blanca Luna, en realidad su vecino, el bachiller Sansón Carrasco, vuelve a casa, donde recupera la cordura y muere. Vamos, a mí lo que me está queriendo dar esto a entender es que la cordura provoca tu muerte. Mejor vuélvete crazy y vete al psicólogo, al psiquiatra, donde quieras, pero no seas una persona normal, por favor. El Quijote es una parodia o imitación burlesca de los libros de caballería de la época, por lo cual fue entendida por los lectores de su tiempo como una obra cómica. La novela encierra, sin embargo, una profunda reflexión sobre los siguientes aspectos: el idealismo y el desengaño. A lo que me refiero con el idealismo es que, frente a la vulgaridad y la monotonía cotidiana, la literatura
y a la imaginación ofrece Alonso de Quijano la posibilidad de una existencia más noble, en la que caben el heroísmo, la libertad y la justicia. Y a lo que me refiero con el desengaño es que el choque entre la fantasía o ideales de Don Quijote y la realidad provoca en el protagonista una profunda decepción que tiñe de melancolía la segunda parte de la obra. Y esto suena muy serio y muy formal, pero que no lo he escrito yo, sale en mi libro de lengua. Y ya para finalizar, sí que sí, y os dejo tranquilo de una maldita vez, son otras novelas de Cervantes. Además del Quijote, Cervantes escribió otras 2 novelas extensas. La Galatea en 1585, que es una novela pastoril, y los trabajos de Persiles y Sigismunda en 1617. Vamos, no quería ese libro porque a una de sus protagonistas le puso Sigismunda, o sea que ya verás tú. Escrita según el modelo de la novela bizantina, de amor y aventuras. Además, Cervantes es el autor de una colección de narraciones breves, las novelas ejemplares de 1613, que pueden dividirse en 2 grupos: novelas con elementos picarescos y novelas idealistas. En las novelas con elementos picarescos, algunas novelas de estas son Rinconte ¿Qué nombre es este, tío? Cortadillo. Joder. Vaya nombre. El coloquio de los perros. ¿Me lo está diciendo en serio? Rinconte y Cortadillo, el coloquio de los perros. Pero vamos a ver, este tío cómo escribía sus libros. Están protagonizadas por personajes de baja condición y presentan una visión crítica de la realidad. Y las novelas idealistas toman como modelo la novela corta italiana, al estilo de Boccaccio, y la novela bizantina. A este grupo pertenece la España inglesa y el amante literal, que protagonizadas por jóvenes idealizados tienen como tema principal el amor. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito el amor! A mí nunca me llegará y a vosotros tampoco, porque seamos sinceros, somos unos desgraciados. Y si no nos ha llegado el personaje del Genshin que queríamos, ¿cómo cojones vamos a encontrar pareja? Bueno, pues nada, y ahora sí que puedo decir orgullosísima de la vida. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.